Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Yo soy Sanat Kumara, habiendo venido a ti de nuevo. El cielo realmente ofrece bondad sin fin. El cielo realmente ofrece bondad sin fin. Me lleno de entusiasmo y temblando de emoción cada vez que llego para comenzar un mensaje. Ahora, después de esa pequeña introducción, estoy listo para dar el próximo mensaje. Muchas almas están esperando las noticias del cielo como un regalo y una señal del hecho de que los cielos no han abandonado a la humanidad de la tierra. Amados, por supuesto que no podemos dejar a nuestros hijos en la estacada. Miles de seres de luz te cuidan también. Los que están encarnados apenas pueden creerlo porque ustedes no nos ven. Pero créanme, el velo entre nuestros mundos se vuelve más delgado, aunque pueda parecer extraño para muchos de ustedes. Y a veces solo tienes que cambiar un poco tu visión de lo que está sucediendo, y lo que generalmente está oculto a los ojos de las personas te será revelado. La perspectiva de un mayor desarrollo se abrirá para usted. Y, por supuesto, esa perspectiva no está conectada con los logros de su ciencia y tecnología. Sin embargo, es el desarrollo de su ciencia y tecnología lo que ayuda a dirigir su conciencia a los planos más finos del ser. La aparente contradicción es bastante explicable y no es una contradicción en absoluto desde nuestro punto de vista. Cuando tensas tu mente con las cosas que son imposibles de tocar pero que solo puedes ver en tu imaginación, te estás acostumbrando a lidiar con la realidad más fina ubicada en el plano de los pensamientos. Y gradualmente, las nuevas tecnologías hacen que la humanidad cambie el enfoque de su percepción de la realidad a las áreas más sutiles. ¿Te parece que estás constantemente en tu cuerpo físico? Sí, ves los objetos circundantes y puedes tocarlos, pero la mayoría de las veces durante el día, incluido el tiempo de tu sueño nocturno, estás en otros planos de ser. Mi ejemplo te dará una comprensión de lo que se quiere decir. Cuando piensas en una persona que está a miles de kilómetros de distancia de ti, interactúas con ella en el plano más fino del ser. No hay distancias para los pensamientos y sentimientos, solo como consecuencia del engrosamiento de tus conductores, no puedes sentir las interacciones que ocurren en los planos más finos del ser. Hay varias personas que trabajan conscientemente por el pensamiento incluso en este momento. Sin embargo, tal trabajo no siempre conduce a un resultado positivo, y a menudo crea karma porque el motivo de esas personas no siempre es puro. Los únicos motivos verdaderos que debes seguir en cualquiera de tus acciones en cualquier plano del ser son la misericordia, la compasión, el altruismo y el deseo de ayudar a la vida. Todos los demás motivos no serán lo suficientemente puros y conducirán a un resultado o fruto incorrecto. Será más fácil para ustedes entender de qué estoy hablando si doy un ejemplo más. Imagine que al usar el método que se le ha dado en algún seminario o capacitación regular, construirá un futuro feliz para usted y su familia con sus pensamientos. ¿Qué tiene de malo eso?, preguntarás. No hay nada tan malo en tu deseo de vivir feliz desde el punto de vista humano. Sin embargo, el deseo es la base de tu acción. En este caso, es tu deseo de vivir feliz. El deseo es la manifestación de tu naturaleza inferior. Por lo tanto, caes bajo la influencia de tu naturaleza inferior y, en consecuencia, todas las acciones que realices crearán karma. Las verdaderas enseñanzas dadas por los iniciados enseñan el abandono de los deseos como una de las manifestaciones de la naturaleza inferior de una persona. Mientras tus acciones estén guiadas por tus deseos, te apegas más y más al mundo físico. ¿Y sabes que el mundo físico es el más bajo de los mundos? Por lo tanto, apegarse a ella te condena a más encarnaciones. Las verdaderas enseñanzas enseñan cómo puedes liberarte de la rueda del samsara. La ilusión se vuelve cada vez más refinada, y dado que estás dotado de razón, debes analizar constantemente las situaciones que enfrentas y tomar decisiones sensatas. Cada una de tus decisiones te mueve a lo largo del camino hacia los mundos superiores o te hace deslizarte por la espiral descendente. Y el motivo que te impulsa mientras tomas una decisión
en realidad determina la dirección de tu movimiento. Por un lado, abandona los deseos, los motivos personales y, en términos de una conciencia humana común promedio, se dice que eres un perdedor o una persona extraña. Créeme, desde otro punto de vista, das pasos de gigante en el camino de la evolución. Otras personas que parecen exitosas en todos los aspectos, que disfrutan de todos los placeres posibles de la vida, siguen deslizándose el camino del desarrollo evolutivo. Esta es la prueba fundamental de tu tiempo. Por un lado, hay una ilusión brillante y exuberante que se despliega de nuevo frente a ti, fascinando tu imaginación con sus lados seductores. Por otro lado, está la antigua enseñanza que nos enseña a abandonar la ilusión para adquirir valores eternos. El 90% de las personas preferirán lo que les parece real, lo que les da placer, el placer de la posesión y el placer para sus sentidos. Y solo el 10% pensará que si las antiguas enseñanzas enseñaron el abandono de la ilusión, entonces tal vez haya algo en ello y valga la pena escucharlo. Y solo un pequeño porcentaje de aquellas personas que aspiran a lo largo del verdadero camino espiritual son capaces de adquirir la distinción necesaria y pasar las pruebas para el derecho a pasar a otra etapa evolutiva. Hoy no les he enseñado nada nuevo que no haya sido mencionado antes, ya sea en los dictados que dimos a través de nuestro mensajero o en esas verdaderas enseñanzas que fueron dadas en la antigüedad. La diferencia es que ya no puedes fingir que no está sucediendo nada y que todavía tienes mucho tiempo por delante para tu crecimiento espiritual. No queda tiempo. Ha llegado el momento de tu elección final. Siempre estoy dispuesto a echar mi mano para ayudar a aquellos que han elegido el camino enseñado por los maestros ascendidos. Yo soy Sanat Kumara. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.